Vamos a la palabra del Señor en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, en el capítulo 25. Gloria al Señor. Génesis 25, cuando lo encuentre, me dice un gran amén, por favor. Y en el versículo 5 de Génesis 25, y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Padre, me faltan bastante. Cristo viene en el camino, Padre. Alabado sea Dios. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar, Eteo, que está enfrente de Manre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Et. Allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Gloria al Señor. Diga: Señor, tú me hablas hoy. Amén. Diga: Padre bueno, tienes una palabra para mí. Abre mi corazón a tu palabra. Amén. Gloria al Señor. Bien. Antes de sentarse, quiero que diga esto: promesas de paternidad. Muy bien, tome su asiento. Gloria al Señor. Promesas de paternidad. Al mencionar el nombre Abraham, para nosotros es un nombre, pero implícito lleva el sentido de paternidad. Porque ¿qué significa Abraham? Dice, padre de multitudes. Eso es lo que significa Abraham, padre de multitudes. Recibió ese nombre dado por Dios, porque él no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Pero Dios le cambió el nombre y le dijo: serás padre de multitudes, antes de que tuviera siquiera un hijo. Génesis 17:5, ahí lo puede encontrar. Dice: no se dirá más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Así que, al hablar de Abraham, aunque nuestra mente no vaya para allá, hoy debemos pensar en paternidad. Y paternidad se refiere a condición de padre. Ahora, en la nación israelita, los judíos llaman a Abraham padre. Para los judíos, Abraham es su padre. Cuando Josué va a repartir la tierra, Dios mismo le dice, Josué 24, recuerda de dónde llamé a vuestro padre, Abraham. Pensemos nada más cómo oraba Elías. Si ha leído alguna vez alguna oración de Elías, ¿cómo oraba Elías? Alabado sea Dios. Dice: Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. Y así fue conocido por todo el pueblo de Israel.
le doy otro ejemplo. Jesús presenta la historia del rico y Lázaro. El rico vivía con esplendidez, Lázaro estaba lleno de llagas a la puerta de aquel rico. Pero murió el rico, murió Lázaro. Y el rico fue al lugar de tormentos. ¿Y qué sucedía en el lugar de tormentos? Lucas capítulo 16 nos dice, versículo 24, 27 y versículo 30, que allá en el lugar de tormentos el rico decía: Padre Abraham. Estaba en el infierno y todavía Abraham era su padre. Y dialoga con Abraham y Abraham le dice: yo no puedo, hay una cima. Dice: sí, pero yo tengo 5 hermanos. Padre Abraham, mándame o manda a alguien de acá. Y el Señor le dice: no, si tienen a Moisés y tienen a la ley para que le crean. Sí, Señor, pero si alguno se levanta de los muertos, le creerán. Y él le dice: Padre Abraham, si alguno se levanta de los muertos. Y Abraham le dice: mire, si no creen a la palabra de Dios, aunque alguien se levante de los muertos, no van a creer. Amén. Pero veamos en el propio caso de Jesús. Jesús hablaba de su Padre. Y toda la enseñanza del Señor está conduciéndonos a que tengamos una relación directa con nuestro Padre. Por eso Él nos dice: sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él nos dice: sed misericordioso como tu Padre es misericordioso. Él nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los dormidos me dan un poderoso amén. Alabado sea Dios. Dele ahora una gran alabanza al Señor entonces. Amén. Amén. Y Jesús decía cosas como esta: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y Jesús decía: vengo del Padre. Y lo acusaban de blasfemo porque decía que se hacía igual a Dios. Entonces los judíos de la época de Jesús le dicen, por ejemplo, en el capítulo 8 de Juan: ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Los que han leído el versículo, repítanlo con el pastor para que los demás lo oigan. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Dice: nuestro padre Abraham nos enseñó a ser libres. Por eso que Jesús le dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Qué trato de decirle, hermano? ¿Qué he tratado de decirle hasta este momento? Que para los judíos su padre es Abraham. Así que cuando hablamos de Abraham, hablamos de paternidad. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron también. ¿Quién te has creído tú? Pero lo cierto es que Abraham es padre. Cuando Simeón tiene al niño, Simeón, cuando Jesús va a ser dedicado en el templo, hace una oración. Y en medio de la oración dice que Dios ha visitado a la descendencia de nuestro padre Abraham. Una vez más, el concepto es firme en ellos. Abraham es nuestro padre. Pero siguiendo el mismo pensamiento, el apóstol Pablo toma este pensamiento y en el libro de Romanos y en el libro de Gálatas dice que los que somos hijos de la fe, lo que hemos creído en Dios,
somos también hijos de Abraham. Gálatas 3:7 dice: sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, también Abraham es nuestro padre. También es nuestro padre. Así que yo quiero tomar el modelo de padre de Abraham, porque Abraham no es el padre como Dios. El padre como Dios es el padre perfecto. Pero ni usted ni yo somos perfectos. Santiago pregunta, por ejemplo, ¿qué Santiago, pastor? ¿El de la universidad? No, estoy hablando del Santiago de la Biblia. Santiago pregunta, 2:21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Está hablándole a la iglesia y dice que Abraham es nuestro padre. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Así que ya no hablo más de esto, porque tengo que hablar de otras cosas, y ya tienen que haber entendido que Abraham es nuestro padre. Ya. Alabado sea Dios. Amén. Pastor, usted ni en el día del Padre se pone suave, ni en el día del Padre. Entonces, Abraham tuvo varios hijos, pero tuvo uno que fue llamado hijo de la promesa. Diga, hijo de la promesa. Dígalo otra vez, hijo de la promesa. Es con ese hijo que Abraham ejerce la paternidad de fe, por el cual los judíos le llaman padre, y nosotros también tenemos derecho de llamarle padre. ¿Quién es ese hijo? Isaac. Entonces, ¿está conmigo? Yo voy a tomar algunas experiencias de Abraham con ese hijo llamado Isaac, para que apreciemos la paternidad y aprendamos de la paternidad. Porque de la paternidad aprende el padre, de la paternidad aprende la esposa que es madre, y de la paternidad aprende el hijo que viene del padre. Porque tanto el pastor Manuel, que dio la lección, como la pastora Melissa, que habló antes que mí para ministrar la ofrenda, ambos, los dos se pusieron de acuerdo y dijeron: ninguno de ustedes cayó del cielo. Para que usted esté aquí, tuvo que intervenir un padre. Haya sido responsable o no, yo no sé, pero usted no vino de un mono, vino de un padre. Bendito sea Dios. Amén. Entonces, yo tomo 6 experiencias de Abraham con Isaac. Agárrelo duro, no que se le vaya a caer aquí ahora. Para aprender de la paternidad de nuestro padre Abraham. ¡Oye esto! La paternidad es un don de Dios. Cualquiera no es padre, aunque cualquiera es padre. Pero la paternidad es un don de Dios. Abraham es llamado de Ur de los Caldeos para ir a una tierra que no conocía. Y al ser llamado, Dios le da una promesa. Y le dice: bendeciré a los que te bendijeren, Génesis 12 del 1 al 3, y a los que te maldijeren maldeciré, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, en tu descendencia. Pero no tenía descendencia. Y él sale creyendo: Sara, mañana estás embarazada. Y pasó un mes, y un año, y 2 años,
y 3 años, y 5 años, y 10 años, y 15 años, hasta que en el camino inventan cómo ayudar a Dios, porque no hay manera de que ella salga embarazada. Y cuando él sale, ya tiene 75 años y Sara 65. Pero Dios le dice: sigue creyendo. Y a los 99 años, Sara se sale embarazada. Y dice que ella misma, dice, se van a reír, dice, se van a reír los que a esta edad no solamente salga embarazada, sino que yo dé de mamar. ¿Con qué? ¿Está conmigo? Este bebé fue un milagro de Dios. Diga, un milagro de Dios. Abraham pudo haber hecho lo que quiera. Fue al médico, fue al infertólogo, se puso los tratamientos. Como unos hermanos que llevaban ya como 8 años de casado y no tenían bebé. Bueno, esa historia se la doy otro día. Pero no tenían bebé, porque la paternidad es un don de Dios. La paternidad es un regalo de Dios. No importa si su hijo usted lo tuvo a los 20 años, si fue en el primer ensayo, no importa, ese hijo es un don de Dios. Usted sabe la cantidad de familias o de matrimonios, de parejas que luchan y tratan y van y médicos y plata y lo otro y no pueden, porque la vida es un don de Dios. Así que el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a Abraham sería únicamente posible si Dios intervenía en esa relación por medio de un milagro. Amén. Así que todo el que tenga un hijo, sepa que Dios le ha dado un milagro. Amén, diga amén. Amén. Dios no te ha dado un problema, te ha dado un milagro. Por eso Dios está en contra del aborto, porque la vida es un don de Dios. Aprecie la vida. Ahora, esta promesa requería un milagro. Y esta es mi primera lección en este día, papá. Si Dios te ha dado un hijo, una hija, Dios te ha dado un milagro. Porque los carros lo hacen los hombres, las computadoras lo hacen los hombres, los edificios lo hacen los hombres, los puentes lo hacen los hombres, la cirugía la hacen los hombres, pero la vida únicamente la da Dios. Alabado sea Dios. El salmista decía: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Venid a Jehová con alegría, dice. Venid ante su presencia con regocijo. Dice Salmo 100, versículo 3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Dios nos hizo pueblo. Amén. Por eso usted se parece a su papá o a su mamá. Hace un par de años, antes de la pandemia, uno de nuestros jóvenes testificó cuando en Panamá había bases del ejército de Estados Unidos. Un soldado aquí vino y bueno, tuvo una noche de alegría por ahí con una panameña y se fue, y él nunca supo quién era su papá. Y siempre vivió con eso, pidiendo
clamando, se convirtió. Y aunque uno dice, yo sé que mi Padre es el Padre del cielo, Él dijo, aquí en la tierra tiene que haber alguien. Bueno, hermano, sacó, ahora con este tema de internet, sacó la foto. Y allá en Puerto Rico, un hombre vio esa foto y dice, oye, ese soy yo cuando estaba joven. Era la cara. Exacto, se pusieron en contacto, lo llamó, se fue a Puerto Rico, se abrazaron, conoció a su padre. Es que no podía ser porque eran dos gotas idénticas. No había que hacer prueba de ADN, no había que hacer prueba de nada. Bendito sea Dios. Porque Dios es el autor y el dador de la vida. Y si la vida me la dio Dios, entonces a Dios tengo que darle cuenta de la vida. Y como cada hijo es un milagro, ese milagro me hace responsable delante de Dios. Dios nos dio un privilegio de ser padres. Ese privilegio también entonces me hace responsable por ese milagro de Dios. La paternidad nos hace responsable ante Dios. Abraham sería por ese niño responsable ante Dios. Y padres, nosotros somos responsables ante Dios. Bueno, como que se acabaron los amenes, pero yo creo que las hermanas deberían decir un gran amén por eso. No se queden calladas, no se queden calladas, eso les conviene. Y los hijos tenemos que decir amén también, porque si mi padre es responsable ante Dios por mí, mi padre será un buen padre porque tiene que darle cuenta a Dios. Amén. Pero también un padre es responsable ante su esposa, porque él es padre, pero no es padre con una angelita ni con un arcángel. Es padre porque una mujer trajo el fruto de lo que él engendró. Así que él es responsable, porque a fin de cuentas, en los primeros años de vida sobre todo, ese niño va a estar a cargo de su madre. Yo no sé si ahora con esto del cambio de sexo y los transgéneros, vamos a encontrar a los hombres ahora dando... Ven acá, ponte aquí, para que... Imposible, es la madre. Entonces este padre es responsable para que esa madre pueda darle a ese niño todo lo que él necesita en la mejor condición. Y eso, mi amado hermano, como decía el pastor Manuel, no somos perfectos. Y antes de conocer al Señor, y en algunos casos hasta después de conocer al Señor, suceden cosas, se dan situaciones, vienen hijos a veces que uno no esperaba, que uno no planificó. Se dan hijos y que hijo por dentro, hijo por fuera. Es hijo, no importa si es por dentro o por fuera, es hijo. Y ese hijo tiene una mamá. Y a esa mamá hay que darle todo lo que necesita para ese hijo. Hermana, ayuden al predicador. Un padre tiene que ser responsable de ese hijo. No importa si no vive dentro de las paredes de la casa, es tu hijo. Y ese hijo tiene una madre. Oiga, como que hay padres que hay que llevarlo a la corregiduría y allá, y que para la pensión, para lo otro, y le niegan y recortan. Amén. Así que este hombre, por causa del milagro de la paternidad, es responsable ante Dios, es responsable ante ella, pero también es responsable ante el hijo. Dice: padres, criad a vuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Un padre tiene que proveer, tiene que suplir. Un padre tiene también que proteger. Un padre tiene que instruir, dice, instruirlo. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Un padre tiene que enseñar a amar a Dios, a conocer a Dios, todo lo demás. Así que un padre, por causa de esto, es responsable.
Dios le dio un milagro, pero ahora él es responsable ante Dios, ante su mujer, la madre del niño, y ante el niño. Aleluya. Antes de que este niño naciera, en Génesis 17:6, Dios le dio una promesa: y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Quiero que sepas que todos nuestros hijos nacen con promesa de Dios. Amén. Y es nuestra responsabilidad guiar, orientar, orar, clamar, esforzarnos para que ese muchacho alcance la promesa de Dios. Vamos a la segunda lección. La segunda gran experiencia que tiene Abraham con Isaac ocurre a los 8 días. ¿Qué sucedió a los 8 días? Alabado sea Dios. Los circuncidó. Los circuncidó. Porque antes de que él naciera, Dios le dijo, precisamente él nació por eso. El día que el Señor le cambió el nombre de Abraham a Abraham, le dijo: del hijo que nazca y de toda la descendencia habrá una señal de que ustedes son un pueblo de pacto. Este es mi pacto que establezco contigo. Ustedes serán mi pueblo. Y para que tengan una señal de ese pacto, a todos los niños varones los circuncidarás. Y te doy un día especial para que los circuncides, al 8º día de nacido. No tengo tiempo, pero pregúntele a un médico y le dirá que el día perfecto para circuncidar a un niño es el 8º. Pero Dios no se equivoca. Pero aquí hay otra gran lección. Yo le pedí a un rabino que viniera para que circuncidara a este bebé, pero el rabino dice: allá va a haber mucha gente y todo, entonces mejor otro día, en otra circunstancia. Bueno, así que imagínese usted que están circuncidando a Isaac. La paternidad obliga, óyeme esto, padre, óyeme este hijo, la paternidad obliga a un padre a hacer pacto con Dios. Again, la paternidad obliga al padre a hacer pacto con Dios. Porque no somos nosotros capaces en nuestra condición y en nuestra sabiduría de criar a ese hijo como Dios quiere. Dependemos de Dios. Un accidente acaba con la vida de Abraham. Una guerra acaba con la vida de Abraham. Él depende de Dios, que Dios lo sostenga, que Dios lo cuide, que Dios le provea. Ese muchacho va a crecer en un mundo pecador y se puede desviar. Yo dependo de Dios. ¿Está siguiendo alguien conmigo? Entonces yo necesito un pacto con Dios porque tengo un hijo. No solamente hago el pacto porque amo a Dios, no. Hago el pacto porque ese niño es un hijo de promesa. Y el pacto con Dios le recuerda a Abraham que su descendencia es diferente al resto de la descendencia. Abraham vivía entre heteos, cananeos, fereceos, gergeseos, jebuseos y todo lo feo. Y la circuncisión lo diferenciaba. Y mis amados hermanos, nosotros como padres no podemos olvidar esto. Somos pueblo de pacto. Y si somos pueblo de pacto, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que ellos son diferentes a los cananeos, a los heteos, a los fereceos, a los jebuseos.
a los amorreos y a toda esa gente, a los refaítas, a todos, son diferentes y es mi responsabilidad. Por eso mis hijos no se tatúan. Por eso mis hijos no andan con 4 aretes en las orejas. Por eso mis hijos no van a discoteca. Por eso mis hijas no andan en bikini en la playa. Pastor, no diga esas cosas, que eso es imposible. ¿Cómo que es imposible? ¿Por qué los judíos sí logran que sus hijos sean así en el día de hoy? ¿O es que los judíos no tienen tentación y los hijos de los judíos no pasan por tentación? Cuando venga a Jerusalén conmigo en este año, lo voy a llevar al Muro de los Lamentos y va a ver allí a niños de 3, 4, 5 años con su sombrerito negro, vestido de negro, camisa blanca, corbata negra, 1 hora, 2 horas, 3 horas ahí, y no andan pidiendo Nintendo, ni zapatillas Reebok, ni nada de esas cosas, porque ahí está un padre que le está enseñando. Amado Padre, nuestros hijos son diferentes porque son hijos de pacto. Y el pacto nos recuerda que somos un pueblo diferente. La Biblia dice: vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y Pedro dice que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta señal nos recuerda eso. Somos diferentes. Pero esta señal, además de eso, nos recuerda nuestra vida debe ser consecuente con lo que nosotros proclamamos, con lo que nosotros presentamos delante de Dios. Le doy solo un ejemplo. La circuncisión, el símbolo del pacto, le recordaba a Abraham y a todos sus hijos. ¿Y quiénes son los hijos de Abraham? Todos los que creemos. Que este pacto es un pacto de bendición, donde si yo hago mi parte, Dios se compromete en hacer la parte del pacto que Él tiene que hacer. Alguien diga conmigo: somos un pueblo de bendición. Vamos a ver más fuerte. Somos un pueblo bajo bendición. En el nombre de Jesús. Alabado sea Dios. Cuando años más tarde, más de 1000 años más tarde, un descendiente de Abraham llamado David es enviado por su padre natural. El padre de David se llamaba Isaí, al campo de batalla. Y David encuentra que hay un gigante filisteo que atemoriza al pueblo de Israel, que lo mantiene en trinchera, que nadie puede enfrentarlo. Acorto la historia. Y David decide ir a enfrentarlo y se quita las armas y la armadura que le da el rey Saúl y solo va con su honda y 5 piedras del arroyo. David pregunta, mire, él les dice al rey: mire, rey, no es primera vez que yo voy a enfrentar el peligro. Si venían los osos, si venía el león a tomarse una oveja, yo me enfrentaba con ese oso, yo me enfrentaba con ese león. Primero de Samuel 17:35. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Yo tengo un pacto con Dios
Porque yo fui circuncidado, estoy bajo pacto. Y a mí no me interesa el tamaño de ese hombre, ni su valor, ni su capacidad. Porque él no tiene pacto. Él es un incircunciso, él no está bajo pacto. Bendito sea Dios. Y esto es lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, que si ellos caminan bajo pacto, si viven su vida bajo pacto, no habrá Goliat, no habrá filisteo, no habrá enviado del diablo, no habrá brujería ni hechicería, no habrá demonio ni principado que pueda enfrentarlo. Hollaréis serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará, sencillamente porque eres pueblo de pacto. Aleluya. ¿Quién es este? 2 veces dijo David: ¿quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? Mis amados hermanos, la paternidad nos obliga a hacer pacto con Dios. Haga pacto con Dios en el día de hoy, que Dios cumplirá su pacto. Alabado sea Dios. Y la tercera lección, porque ya ustedes quieren irse a ver el juego de Panamá. Oye esto: la paternidad muestra el camino que debemos seguir. Lo repito, la paternidad muestra el camino que debemos seguir. Dígame la lección número 1. La paternidad es un don de Dios, es un milagro de Dios. Dígame la lección número 2. La paternidad me obliga a hacer pacto con Dios. Lección número 3. La maternidad muestra el camino que debemos seguir. Pasaron los años. Isaac crece. Ya no es el bebé. Y aquí quiero decir algunas cosas. Dice la Biblia, Génesis 22:1, y probó Dios a Abraham. Amados, ¿sabes que Dios va a permitir pruebas con nuestros hijos? Y aquí me detengo porque esta madrugada esto me impactó cuando oraba. Tal vez haya alguien hoy pasando una prueba con su hijo. Pero cuando Dios fue a probar a Abraham, lo probó con su hijo. ¿Y habrá algún padre hoy con un hijo hospitalizado? ¿Habrá algún padre hoy con un hijo ausente? Tal vez haya un padre hoy con un hijo rebelde. Pero Dios nunca probará tu vida con un hijo para dejarte en derrota. Dígame un amén, por favor, dígame un amén. Dios nunca probará tu vida con tu hijo para dejarte en derrota. Y Dios le dijo: toma tu hijo. Dice, tu único. Abraham tenía otro hijo, se llamaba Ismael. Pero Dios le dijo: para mí nada más hay este, porque este es el hijo de la promesa. El otro es el hijo de la sierva. Así dice la Biblia. No estoy inventando esto. Dice, el hijo de la sierva no heredará con el hijo de la promesa. Así que Dios dice: toma tu hijo Isaac, tu único a quien amas, y ve y ofrécelo sobre uno de los montes que yo te diré. Y dice, y levantándose Abraham muy de mañana, tomó su asno y todo lo demás. Ni siquiera le dijo a Sara, porque iba a ser un problema después. Sara iba a preguntar: ¿de verdad que Dios te habló?
y se fue con él. Dice, tomó criados que le ayudaran, tomó asnos y tomó la leña, también llevó fuego para el holocausto. Y cuando llegó ya al tercer día y vio el monte Moria, que era el lugar que Dios le indicaba, dice la Biblia que le dijo a los criados, quédense aquí. Génesis 22:6 dice este texto. Dice, Abraham caminaba hacia el monte Moria y dice, con Isaac. Vamos a leer el texto como está en la Biblia. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre su hijo. Tú el que va a llevar la leña. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. ¿Por dónde iban? Alabado sea Dios. Pensé que todos me iban a contestar. ¿De qué estamos hablando? El camino. La paternidad nos impone un camino que no escojo yo. Abraham no escogió ese camino, un camino que escoge Dios. Así que dice, cuando ellos iban, ¿cómo iban? Dígalo en voz alta. ¿Cómo iban? Diga, juntos. Una vez más, ¿cómo iban? Juntos. ¿Por dónde iban? Por el camino. ¿A dónde iban? Al lugar que Dios les había dicho que fueran. ¿Para qué iban? Para hacer lo que Dios les dijo que hicieran. Eso es lo que me impone la paternidad. Y para lograr eso, yo tengo que caminar con mi hijo junto. Diga, junto. Dígalo otra vez, junto. Hay un camino en la vida que yo tengo que caminar con mi hijo junto. Y el hijo tiene que entender que hay un camino que él tiene que caminar con su padre junto. ¿Por qué se da el fenómeno que cuando un niño tiene 7, 8, 5, 9, 10, 11 años es entusiasmado y viene a la casa de Dios y viene a misión infantil, pero apenas cumple 12, 13, 14, ya va sacando las cosas? No quiere caminar junto. Hijo, no importa la edad que tenga, hay un camino que tú tienes que caminar junto a tu padre. Alguien alabe a Dios en esta casa. Hay un camino que tú tienes que caminar junto a tu padre. Ese camino ni siquiera lo escogió tu padre. Ese camino lo escogió Dios. Y la Biblia dice que hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final su fin es de muerte. Así que mejor es que sigas el camino que Dios te dio. Isaías 35:8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. Ningún inmundo andará por él. Dios mismo estará con ellos. Y cualquiera que anduviere por este camino no se extraviará. Caminar en este camino es caminar en la voluntad de Dios. Ahora, un padre, se me acabó el tiempo, pero un padre tiene que aprender a caminar al ritmo de su hijo. Un hijo no puede caminar al ritmo del padre, pero el padre sí puede caminar al ritmo del hijo. Y está en la sabiduría del padre y en el desarrollo de su paternidad caminar al ritmo de su hijo.
Le doy un ejemplo bíblico. Pastor, usted nada más sabe del ejemplo bíblico. Deme uno del día de hoy. Ustedes saben que Isaac tuvo 2 hijos. O sea, Isaac, el que está ahí, tuvo 2 hijos. Uno se llamó Esaú y uno Jacob. Peleaban entre ellos desde el vientre de la madre. Al final, la primogenitura se la lleva Jacob y Esaú queda enojado. Jacob tiene que irse lejos a la tierra de sus abuelos, huyendo de su hermano que lo quiere matar. Pasan 20 años y Dios le dice a Jacob: regresa. Y cuando Jacob regresa, su hermano Esaú sale al encuentro y Jacob tiene miedo y consulta a Dios. Y usted conoce la historia de Peniel y el cambio del nombre, todo lo demás. Se encuentran ambos y lo que sucede es que Esaú viene con regalos, con ovejas, con camellos, y Jacob está sorprendido. Y bueno, la agarraron, los que la agarraron. Tengo que cortar esto. Jacob recibe una oferta de su hermano Esaú y le dice: Jacob, yo iré delante de ti, ven conmigo, vamos a ocupar la tierra. Génesis 33:13 dice que Jacob le respondió: tú sabes que los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan en un día morirán todas las ovejas. Déjame ir al paso de los niños. ¿Está alguien conmigo? Toda la historia que le dije es para llegar a este punto, que Jacob dice: yo no puedo ir como tú andas porque tú eres adulto, yo soy adulto, pero los niños que yo tengo no pueden caminar a nuestro paso. Así que como ellos no pueden caminar a mi paso, yo voy a caminar al paso de ellos. ¿Alguien puede alabar a Dios? En este camino no es el padre el que le exige al hijo, es el padre que se acomoda a la circunstancia de su hijo. Y padre, todos nuestros hijos no son iguales. Y por el hecho de no ser iguales, no tenemos un hijo más aventajado que otro, o mejor que otro, o más bonito que otro, o más hábil que otro. Cada uno tiene su habilidad, su destreza. Cada uno tiene lo que Dios le ha dado, con lo que ha nacido, y a nosotros nos corresponde guiar y orientar para que en esa área de la vida ese muchacho, esa muchacha, esa niña llegue a alcanzar lo que Dios tiene para él o para ella. Entonces, como padre, la paternidad me impone adaptarme al paso de mi hijo, porque hay un camino. Y este camino a veces no es ni agradable ni para el padre ni para el hijo. Y muchas veces, oye esto, hijo, el padre conoce lo que pasará en el camino, pero el hijo no lo conoce. Por eso necesitas a tu padre, porque él sí sabe lo que hay en el camino. ¿Qué pregunta? Vamos a ver, alguien que ha leído Biblia. ¿Qué pregunta Isaac en el camino? ¿Qué pregunta? Dice: papá, aquí tengo la leña, aquí está el cuchillo, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el animal? ¿Dónde está el cordero? ¿Y qué dice? Dios se proveerá de cordero, hijo mío. Toda respuesta, óyeme esto, padre, toda respuesta para una pregunta que tú no tengas respuesta, la tiene Dios. Alabado sea Dios. Toda respuesta que nosotros no tenemos, la tiene Dios. Y cuando
Abraham se quedó sin respuesta, sencillamente dijo: Dios se proveerá de cordero. Pero como Dios es Dios de pacto, agarró esa palabra de Abraham, la agarró como una palabra de fe, como una declaración de fe. Y al final apareció el cordero, trabado en el zarzal. Alabado sea Dios. Hay otras experiencias de Abraham con su hijo, pero quiero dejar estas tres claves en nuestra enseñanza de esta mañana. La paternidad es un don de Dios, es un regalo. Recíbelo, acéptalo como el don de la vida que Dios nos da, el milagro de la vida que nos hace responsables ante Dios, ante la madre de ese hijo y ante el hijo. Segunda enseñanza, la paternidad nos impone un pacto. Soy incapaz, pero colocaré a mi hijo bajo pacto y viviré bajo pacto, y no importa lo que suceda en el mañana, el Dios de pacto se encargará de bendecir, de cuidar y de guiar a ese hijo. Y la paternidad muestra el camino que debemos seguir. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Mi hijo llegará al destino porque yo le mostraré el camino. Alabado sea Dios. No sé si los muchachos me pudieron encontrar. Si no lo encontraron, no hay problema. Pero la rivalidad más grande que se ha dado en un deporte de élite, en una liga, la más famosa del mundo de este deporte, conocida como la NBA, la NBA. La rivalidad más grande se ha dado entre dos equipos históricos. Los que ya tienen 40 años, 30 años, me van a decir qué equipos son. Alabado sea Dios. El Chorrillo contra... Boston Celtics, Los Ángeles Lakers. Hasta 1985 se habían enfrentado 8 veces en la final, 8 veces para definir el campeón. Las 8 veces había ganado Boston Celtics. En 1985, el jugador estrella de Los Ángeles Lakers, contratado para llevarlo al campeonato, no había podido. Decían que estaba muy viejo y así lo demostró. En el primer juego se demostró viejo, cansado, lento, imposible de hacer defensa y también imposible para correr y anotar. Quizás alguno de ustedes ha oído de él. Hasta esta temporada fue el anotador más grande que ha tenido la NBA, el número 1. Alabado sea Dios. Escogí un mal ejemplo, Padre. Solo superado en esta temporada por LeBron James, pero históricamente fue el mayor, Kareem Abdul-Jabbar. El primer juego, son 7 juegos, el primero y el segundo juego eran en Boston. Ya habían perdido 8 veces, 8 años. Ya eran el Congo de los Celtics. Y en el primer juego, Jabbar estaba lento, cansado, ya se le notaba la calvicie, tenía que usar lentes porque no veía y se puso unos lentes especiales. El juego terminó 148
a 114 a favor de los Celtics. Y los periodistas dijeron: título número 9, derrota número 9 de los Lakers. Todos los periódicos, los comentaristas hablaron de Jabbar, cansado, lento, viejo, que debería retirarse. Juego número 2, otra vez en la cancha del Boston Celtics. Desanimados y descorazonados, entran al bus. Y Kareem Abdul-Jabbar le solicita al director, al coach del equipo, un hombre disciplinado, estricto, que no permitía que nadie fuera en el autobús, nadie, ni la esposa, ni los hijos, nadie. Pero él ese día le dice: permite, por favor, que mi padre entre en el bus y nos acompañe del hotel al campo de juego. Y los jugadores se quedaron extrañados que por primera vez en toda la temporada Pat Riley le permitiera ingresar a un familiar de un jugador. En el camino siempre Pat Riley daba una exhortación, unas palabras como hacen todos los coaches de todos los equipos. Le da las instrucciones y todo. Pero ese día, y esto está grabado, está en la historia, existen películas, existen reportajes de lo que estoy diciendo. Ese día, Pat Riley vio a ese señor de pelo blanco acompañando a su hijo derrotado, a quien la crítica lo había descuartizado, sentado al lado de él. Y dijo él: me contuve de decir lo que iba a decir, y ese día solamente les dije: ¿habrá algunos de ustedes que son padres? Magic Johnson era padre, Byron Scott era padre, James Worthy era padre. Y dijeron: ¿cómo quieren que lo recuerden sus hijos? No le habló de baloncesto, no le habló de cómo iban a jugar, solo les dijo: aquí hay un padre que ha venido a ver a su hijo y a respaldarlo. A un padre que no le importa que su hijo sea ya un jugador viejo y que debe retirarse. Un padre que le enseñó a su hijo lo mejor. Yo solamente quiero que esta noche jueguen pensando cómo lo recordarán sus hijos. Y no les dijo más nada. Entraron en la cancha y los jugadores, Kevin McHale, Larry Bird, Robert Parrish, los jugadores del Boston no podían contener a Abdul-Jabbar. Y dijo: ¿qué le pasa a este muchacho? Ayer era un viejo que no corría, que no podía, y hoy nos está haciendo trizas. Capturó 17 rebotes, anotó más de 30 puntos, corría como una veleta y los acabó. Y le ganaron el juego 111-110. Y cuando terminaron, fueron al camerino y allí estaba el padre de Kareem. Y le dijo: no habrá triunfo número 9 del Boston. Por primera vez este año le ganaremos. Porque aunque yo no esté en la cancha, mi hijo está en la cancha. Hoy quiero decirles esto. ¿Cómo nos recordarán nuestros hijos? ¿En qué camino estamos llevando nuestros hijos? Reconozco que mi hijo o mi hija es un milagro de Dios. ¿Estaré yo dispuesto a hacer un pacto con Dios para que Dios bendiga a mis hijos?